ciego Guillermo solo, con tu acordeón metido en el bañado. Escuchamos a Numa Moraes con este tema La Flor del Bañado, Lucía Acuña, y le damos paso al siguiente contenido de esta transmisión especial. Estamos acá, somos mucho más en mesa para quienes no nos pueden ver, porque acá nos acompañan Mateo Cardinal y Borja Verges, practicantes preprofesionales de Uniradio, que nos vienen con un informe que han estado preparando estos días. Chicos, ¿qué nos traen? ¿Qué nos van a contar? Bueno, buen día. Buenas tardes casi. Les traemos la historia de la Rural del Prado. Bueno, igual estamos un poquito... es interesante, sí, la historia. 120 años decíamos, ¿no? Sí, Edición 120. 120 años. Estamos en la edición 120 de la Exposición Internacional de Ganadería, Muestra Agroindustrial y Comercial. O bueno, ahora Rural del Prado, vamos a decir. Tenía un nombre completo que hay palabras, ese era el nombre político al final. Ahora, en realidad, por palabra autorizada, Rural del Prado. Bueno, para hablar de la historia del Rural del Prado hay que ir a sus inicios. Todo comienza en 1871, cuando se funda la Asociación Rural del Prado. Del Uruguay. Del Uruguay, claro. por supuesto. Bueno, es la asociación más antigua a nivel nacional agropecuaria. Sí. Y se funda con las intenciones principales, actualmente también mantenidas, de fomentar e impulsar la producción agropecuaria y además darle un espacio para los trabajadores rurales. Dentro de este evento podemos decir que se producen lanzamientos de nuevos productos para el sector, se comercializan además nuevas razas dentro del mercado y además se permite a los cabañeros que tienen más de 40 razas poder exponerlas y exponer el trabajo realizado durante tantos años. De varias razas decíamos, ¿no? Ya lo mencionaba Granja también, caballos, ovejas, vacas, etc. Y competir por la excelencia. Ah, está claro. La medalla. Sí. Sí que sí. En 1983 podríamos marcar como el primer inicio de todo lo que ahora se convirtió en esta gran feria, que fue la primera exposición nacional que se hizo en la Plaza de los Bomberos, que en ese entonces se llamaba Plaza Artola. Ahora el nombre oficial es Plaza de los 33, pero bueno. Sí, pero ahí, bomberos. Claro, pero es como propio, tiene varios nombres. Sí. Se está inaugurando todo lo que se consiguió ahora, pero con muy poca participación. Unos 15, 20 gente que expuso ahí, que trajo un par de cabezas de ganado y mostró un poco lo que estaba haciendo. La segunda edición fue un poco más grande. Se instaló en el tranvía de Villa Unión y fue en diciembre de 1885 y duró hasta enero de 1886. Esta edición sumó bastante más cantidad y calidad en sus muestras y productos, llegando más o menos al doble, unos 40 expositores. Después hubo un quiebre de 10 años porque fue un momento complicado para el país, como algunos sabrán. El país atravesó una dictadura militar cuando cae el presidente Máximo Santos y asume Máximo Tajes tras este levantamiento militar. Después, 10 años después, en 1895, se logra hacer la tercera edición de esta feria. Bueno, también sumado a esto, entendamos también que muchas limitaciones, tanto económicas como organizativas, porque la ARU no disponía de un espacio como el que tiene hoy en día. Claro. Entonces, las exposiciones requerían de mucho esfuerzo y muchos fondos. El cual, por ejemplo, en 1886, que no se pudo hacer, situaciones como esas, donde no se podían controlar, no se tenían los requisitos necesarios, no se realizaban. Entonces, posteriormente, más adelante, incluso en la década del 90, se realiza, por ejemplo, en la Plaza de Armas, se aparecen más de 900 exposiciones entre todos los productos, ganadero, agropecuario, industriales, y a su vez, como un poco de excusa, un poco lo que decía Borja por la exposición nacional, se crea el primer Congreso Ganadero Agrícola. Ahí se tratan temas de la economía rural, la producción ganadera. Y con estas primeras ediciones, las exposiciones eran principalmente la exhibición de ganado vacuno, ovino y equino.
Además, con el tiempo se fueron sumando nuevas secciones, como bien sabemos, ¿no? Entiendo que este congreso de ganadería viene a ser como un primer inicio de lo que mencionaba Granja antes de el espacio para vincularse y hacer negocios también entre productores y empresas. Claro. Llegando a principios del siglo XX, se probó realizar las exposiciones en el interior. Se llegó a hacer en Melo, Paysandú, Mercedes y Durazno. Y luego de estos años, que se podría llegar hasta 1912, la ARU dice que desde ahora en más se hacen todas en Montevideo, en lo que ahora es este lugar, en la Rural del Prado, y ahí pasamos a nombrarlo la Exposición Nacional a Rural del Prado, porque le da el nombre el predio que se le otorgó en 1912. Esta exposición en 1912 se le da el predio a la asociación, pero la feria se hizo recién en 1913, en un 25 de agosto. ¿Qué fecha? Sí. Y desde ese momento hasta ahora todas estas ferias se hicieron en este mismo lugar. En ese momento se inauguraron los dos galpones, los de bovinos y los de ovinos, que a día de hoy siguen siendo emblemáticos y por lo que se pudo investigar, están analizando crear uno más y también hacer un mantenimiento a los dos ya existentes. Bueno, pasando un poco también a eventos que ha participado el Prado, podemos encontrar, por ejemplo, 1925 se empieza a celebrar la Semana Criolla. Hace 100 años. 100 años. Tomá. Exactamente, hace 100 años. Que no es lo mismo que la Expo Prado. Eso es algo que mucha gente acá ha aprendido. Yo no voy a señalar, pero mucha gente acá ha aprendido que no es lo mismo la Semana Criolla. No, pero igual ahora se celebra en conjunto, digamos. Conviven en conjunto. No, la Semana Criolla es turismo. Sí, se hace en turismo, pero bueno, es un como poco... parte de toda una propuesta anual. Exacto. Primero hace eso, después otro. Bueno, con la Semana de Criolla, por ejemplo, también entraban las tradiciones gauchas de las corridas de jinetes. Bueno, mi parte favorita, los puestos gastronómicos. Mira. Y bueno, es un espectáculo que se festeja hasta la actualidad. Por otra parte, música, una parte que nos gusta mucho. Sí. Bueno, ha recibido, por ejemplo, al Montevideo Rock en 1986. Estás hablando de este predio, El Prado. El Prado Sí. mismo ha recibido al Montevideo Rock, al Cosquín Rock, la Pilsen Rock. Ha traído artistas como Fito Páez, Rubén Rada, Titas, La Vela Titas. Puerca, Buitres. Son algunos de los que han participado dentro de este evento. Y como dato, ¿les gustan los datos? A mí encontramos uno buenísimo. Una columna de datos. de repente. Este es buenísimo. A ver. Uruguay tiene un récord importante que se hizo en 2008. Ay. El asado con más carne, que contiene más carne Sí. en un solo evento, La mayor cantidad de kilos de asado. 12 toneladas. ¡Wow! Ya ni estamos hablando de kilos. Una parrilla con Festejan en allá total por atrás. 1500 metros. Aplausos. ¡Wow! Esto solo pasa No podía en ser de Uruguay. otra forma. Sí. ¿Qué pasó, por ejemplo, en época de pandemia con esta exposición? La época de pandemia fue una época complicada, como todos sabemos, pero dado las políticas que tomó el país de cuidarnos responsablemente, Libertad responsable, sí. eso mismo, libertad responsable, en 2020 se hizo la edición número 115 de la Rural del Prado con todas las regulamentos, Todas las medidas. o sea, que todas las habíamos medidas entonces. sanitarias, control de Tapabocas, alcohol en gel. control de temperatura, foro reducido. Es importante decir que este evento fue único en la región en 2020, marcó un hito y posicionó a Uruguay de manera destacable, porque no hubieron casos que se hayan marcado como que empezaron por la rural. También es importante decir que fueron unas 120.000 personas en 2020, unas 150.000 en 2021, que todavía seguíamos con estas medidas sanitarias. Y este evento en 2024 logró juntar a más de 500.000 personas, número que más o menos se están manejando o podría llegar a crecer en 2025. Sería interesante cuando Dato, termine hay esta dato. semana comparar ahí. Hay data. Y como data final, A ver. un dato más.
Retomando un poco la parte que incluso que dijo Borja, 1973, en medio Sí. de dictadura cívico-militar, Sí. tenemos un evento llamado Toro de Ferreira Aldunate. No sé si les suena. No, la verdad que nada. Cuéntenos. Es el toro de Wilson Ferreira, presentado en la Expo. Mira. Aparece un militar subalterno que intenta retirar de competencia el toro sacando los carteles identificatorios. Ok. La Para que no sea directiva... Wilson, digo, para que no se vea. Claro, Ahí va. sacando el cartel, todo con Para la identidad para el expropiarlo toro, de su identidad. Claro, lo saca. Claro. Ok. Y la directiva de Aru Sos solo un toro. decide que se va a negar a retirarla de competencia Claro. porque cumplía con las exigencias sanitarias. Está perfecto. ¿Qué hicieron? Llamaron a un veterinario de la oposición, un poco polémico el veterinario, que a la fuerza, digamos, agarra y decide que se va a remover a través de un falso problema biológico de salud al Sí. toro, digamos un problema sanitario. Dijo, este toro está enfermo, hay que sacarlo. Sí, y lo terminan retirando, generando una gran polémica y gran recordada por Eficacia. ese evento casual, muy casual. Y curioso. Sí, sobre todo. Datos curiosos en este reporte de la historia de esta Expo Rural del Prado. Muchas gracias, Mateo Cardenal, Borja Verges, por visitarnos. Por favor, muchas gracias. Gracias.